¿Cómo lo veían la epilepsia? La epilepsia consideraban que era una maldición o un demonio que se entraba o un castigo divino. Por eso, incluso en los libros de 1980, del 90, se llamaba el gran mal. Cuando el paciente, van a escucharlo. El gran mal son las crisis tónico-clónicas. Y el petit mal son esas crisis de ausencia que el paciente se cuelga. Pero miren, antes, ¿qué hacían? Llamaban al sacerdote y el paciente tiene una crisis. Y todos ahí como que asustados, viendo qué podían hacer. Lo aislaban, veían que tenía un mal. Hasta que es lo que también se cree que ahora creen que es contagioso. No le ayudes, no sé qué, no le hagas nada, te puede contagiar. Ustedes saben que no es así, que el paciente cuando despierta puede despertar muy mal, como les decía. Entonces, es una enfermedad que hay que controlarse. ¿Ya? El concepto de la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, la definía así: es una enfermedad que se caracteriza por una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas y se acompaña de consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Ese es el concepto, la definición conceptual, cómo nosotros vemos que es la enfermedad, pero no la define totalmente, no la define como para decir él tiene epilepsia y él no. O sea, no es una definición operacional que nos indique que cumple los criterios para saber si es o no epilepsia. Antes de pasar a la definición operacional, hay diferencia entre crisis epiléptica y epilepsia. Es bien distinto. Epilepsia es como hablar de la enfermedad o de la condición que nosotros llamamos. Y crisis epiléptica es el momento en que el paciente está convulsionando. Pero nosotros la podemos definir como una aparición transitoria de signos y síntomas provocadas por una actividad neuronal anómala, excesiva y simultánea en el cerebro. Signos y síntomas. No todas son necesariamente tónico-clónicas, como decía la paciente. No todas se mueven así. Hay pacientes que están normales y su crisis puede ser que tenga dolor de estómago o que tenga un déjà vu o que esté en ausencia, que se cuelgue 30 segundos y luego vuelve en sí, o que empiece a sentir olores raros. Hay todo lo que el cerebro se encarga. Hay todos esos tipos de epilepsias, como la paciente que tenía 2 tipos de epilepsia. Ahora, la definición operacional que el 2014 ha dado a la ILAE son al menos 2 crisis no provocadas, que quiere decir que baje mucho el azúcar, y cualquiera puede convulsionar cuando baja mucho el azúcar, o cuando uno consume mucho alcohol, separadas de 24 horas. Tienen que tener una crisis no provocada hoy y mañana, ya se puede considerar epilepsia. O que sea una crisis no provocada y una probabilidad de presentar una nueva crisis durante los siguientes 10 años de al menos 60%. Eso ya les voy a explicar porque es un poco más complejo. Y el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Y estos síndromes epilépticos se va a ver en los niños, cuando no solamente viene con crisis epilépticas, sino viene con manifestaciones en el electroencefalograma característicos o alteraciones cognitivas, alteraciones típicas de ese síndrome. El segundo punto quiere decir que, en resumen, que si tiene algún estudio, ya sea de imagen o neurofisiológico, como un electroencefalograma normal, y una crisis epiléptica, también cumple el criterio de tener epilepsia. Pero así está el concepto, quiero que lo conozcan. ¿Cómo es la prevalencia de epilepsia en Sudamérica? Ustedes van viendo la prevalencia por 100.000 personas que hay. Bolivia tiene un poco más, después de Panamá creo que somos los segundos. ¿Por qué creen que estamos en la frecuencia de crisis en nuestro país? Pero tiene 11, Chile también es variable, Uruguay, pero nosotros tenemos de 12 a 15. Por el estigma de estos pacientes que no se tratan, y aparte algo que es bueno que está desapareciendo, que es
la neurocisticercosis. Antes había mucha neurocisticercosis. Es lo que se conoce como triquina en la cabeza. El parásito que al generar sus larvas o las calcificaciones que puede tener el cerebro son como focos epilépticos. Antes había harto acá. Yo cuando estaba haciendo la residencia de R1, siempre había un paciente. Al mes se internaban 2, 3. Ahora el último año ha de vivir 1, 2 al año. Y eso, desde que he vuelto acá, no he visto ninguno. Es bueno. Se está desparasitando, se está haciendo mucho el cuidado de no comer con las manos sucias si alguien vive cerca de una granja. Es algo bueno. O se estarán tratando en otros lados, no sé. Pero ya no se observa tanto como antes. Yo por eso considero que el riesgo de tener epilepsia por neurocisticercosis era más alto este dato. Ha debido bajar. Este es el 2020. Como les decía, en este estudio de asistencia en una clínica particular en Santa Cruz, que es grande, también forma neurólogos, la segunda causa de consultas por neurología es epilepsia. Acá en neurología debe ser la segunda a la primera causa. Igual, entre cefaleas y epilepsia siempre está más alto. En lo privado siempre la cefalea es más alto, porque, el médico le ve, le trata y le está abriendo la cabeza. Aquí la epilepsia es un poco más alto, porque el SUS o el seguro o cualquier seguro les da medicamentos. Y el paciente con bajos recursos no puede comprar los medicamentos crónicos de años. Entonces viene cada mes. Por eso acá el Parkinson, las crisis epilépticas son más altas que en las consultas privadas. Algo importante mencionar de la epilepsia es que tiene una expectativa de vida reducida de 2 a 10 años, menos en relación a la población general, con una tasa de mortalidad de 2 a 3 veces mayor que la población general. La OMS, en su medición de la carga global por enfermedades, que veíamos que eran los DAIDs, señala que la epilepsia es la segunda enfermedad neurológica con mayor DAIDs. ¿Cuál hemos dicho que era la primera? Los ABC. El ABC no solamente quita años de vida, sino también da años de discapacidad. Y esas dos sumas es el DAID. La epilepsia genera mucha discapacidad. Hay pacientes con epilepsia que tienen, ya no les controlan. Hay varios pacientes que nos comentan, antes era albañil, era cualquier labor, profesión, no me quieren contratar porque me han visto convulsionar. Y eso ya es algo delicado, o sea, es algo malo para el paciente porque ya no tiene recursos, ya no genera dinero para tener una vida normal. Y los certificados de discapacidad que hacíamos antes exigen que sean epilepsias bien refractarias, que con 2 o 3 medicamentos no se cure, y recién les pueden dar un porcentaje en el bono. Pero esos son la minoría. Entonces, y en el campo es peor. Ver a un paciente que convulsiona y ustedes, no sé si conocen pacientes o han ido al campo. ¿Qué dicen las personas de ellos, de las personas que convulsionan? ¿Piensan que es algo más religioso? ¿Qué dicen? Es que está más asociado a lo que ha mencionado al inicio. Piensan que está tal vez, no asocian con que está poseído, ha sido una maldición, o ha sido asociado por el tema de no conocer. Tampoco existe ningún apoyo, digamos, para la medicina, para ayudar. Algo como una maldición, más o menos. ¿Algo más que han escuchado? Que les practican rituales para que tal vez no vuelvan a ser normal, porque así lo ven como está poseído, sin mencionar a la compañera. Podría ser eso. O que directamente lo dicen, o no quieren que pertenezca al lugar. ¿Han visto otra situación? Está muy bien. Coméntenos. Prácticamente eso. En mi internado en el campo yo he visto que a un paciente lo aislaban, pero nadie le quería hablar. El peor paciente, ¿cómo acudir al centro? Bueno, ni siquiera venía al centro, él mismo se aislaba. Hasta ese estigma tienen de
salud. Y como dicen, les hacen rituales, exorcismos. Algo que escucho mucho es que les hacen probar sangre de murciélago. Han de escuchar. Ah, qué peligroso probar sangre de un animal. Peor que algún animal que puede tener rabia. Pero en el alto se ve mucho, se escucha mucho eso. Una va a hacer un electroencefalograma y el paciente le dice, no, me ha dicho que no tiene que tomar ningún medicamento y se va a curar yendo al yatiri o tomando sangre de murciélago. Antes, esta en el 2017 salió, es un poco más clara y me gusta porque describe un poquito más. Inicio focal de cómo inició la crisis o inicio generalizado, si de repente el paciente presentó su convulsión y nada le avisó. Lo que antes se conocía como aura es el inicio focal. O sea, antes se tiene un aura, no sé, de cualquier tipo. En la migraña sí hay auras. En las epilepsias ya no hay auras. Con compromiso de conciencia o sin alteración de la conciencia. Con inicio motor y puede tener automatismos que el paciente es con pérdida de conciencia, el paciente se levanta, empieza a caminar, se sale, alguien se levanta de acá, se sale del curso, así uno pensaría que es ubicado si no dice nada. Pero por ahí está teniendo una confusión. Hay esos pacientes que se suben a la movilidad y luego despiertan que están en otro lado. Atónicas, estas que pierden el tono muscular y se caen. Pero no convulsionan, no tienen ese movimiento tónico, solamente pierden el tono. Las clónicas tienen movimientos motores, espasmos, estas que tienen como mioclonías, movimientos bien rápidos, hipercinéticos, estos pacientes que tienen mucho movimiento, a veces faciales, y todas estas. Y estas son interesantes, las no motoras. Por ejemplo, una crisis focal sin alteración de conciencia autonómica son las que tienen manifestaciones autonómicas. Puede ser mareos, puede ser dolores en el estómago, dependiendo en qué región del cerebro está convulsionando. Arresto del comportamiento, algo que no haría generalmente a ese paciente. Cognitivo, que tenga sensaciones de pensamientos raros, déjà vu, jamais vu, todos estos fenómenos. Emocionales, que se ponga triste, llorar de repente. O sensoriales, que empiece a tener sensaciones de hormigueo, de dolor en alguna región del cuerpo. Por eso yo creo que cuando, no sé, ya están usando en unidad de salud mental, ¿verdad? Ya han visto sus medicamentos. Hay muchos que están con antiepilépticos, pero ellos no tratan epilepsia. Pienso que hay muchas manifestaciones psiquiátricas, pero de origen neurológico, han sido epilepsias que las están tratando sin que ellos sepan que las están tratando. Porque ellos utilizan medicamentos carbamazepina, lamotrigina, ácido valproico, como eutimizantes que controlan un poco el ánimo, pero en verdad están controlando algunos síntomas psiquiátricos de estos, cognitivos, emocionales. Porque en las guías de psiquiatría no hay estos medicamentos, en las guías internacionales. Eso es lo curioso. Y hay las otras generalizadas que son bien llamativas. Y aquí están las ausencias, que generalmente se dan en niños. Ahora, para complejizar más las cosas, en febrero ha salido otra clasificación de este año y solo le voy a dar el resumen de lo que ha cambiado. Ya no se utiliza la palabra de inicio, hay clasificaciones de descriptores más estrictos, ya no se utiliza el compromiso de conciencia, ¿no? Si no se utilizan manifestaciones observables, o sea, y por eso les digo, lo que yo les diga, tal vez en 5 años, 10 años, va a ser distinto. Porque sí es la medicina. Pues los doctores de especialidad siempre están estudiando. Y ahora hay subespecialidades. Aquí en Bolivia, subespecialistas en epilepsia, en La Paz, creo que solo 2. Y eso, han hecho su fellow, ni siquiera han hecho su subespecialidad. En Santa Cruz hay un poco más porque hay más neuropediatras. Hay unos 4 o 5. Que les gusta epilepsia y están bien metidos en epilepsia. Pero no hay mucho. Esta y la E no tienen una representación legal o formal en Bolivia. En otros países sí, son fuertes.
apoyan operaciones a pacientes con epilepsia, dan medicamentos gratis. Aquí no hay ILAE, aquí en India. Y la ILAE en otros países son bien pesadas. Incluso esta clasificación es de la ILAE, esta última. Pero tenemos que ir cambiando eso. Algo importante de las crisis es que primero identificamos el tipo de crisis, si es focal, generalizada o desconocida. Ya, el paciente ha tenido un hormigueo en el brazo y luego se ha puesto duro. Ya, es una focal. Ya. Ahora, ¿qué tipo de epilepsia es? Si se dan cuenta, crisis epiléptica es diferente a epilepsia. Y aquí vemos, puede ser una epilepsia focal, generalizada y todas estas. Y si es que da el caso, podemos clasificarlo en síndrome epiléptico, pero la mayoría no son síndromes. Hay comorbilidades. El paciente consuma muchas bebidas alcohólicas, tenga mala adherencia al tratamiento, todo eso. Y las causas. Y aquí siempre preguntan los familiares de los pacientes, ¿por qué le ha dado? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la causa? Pueden ser muchas. Estructurales, por golpes de cabeza, que hayan sido moderados, un TEC moderados o severos, que incluso puede dar años después del TEC. O malformaciones de nacimiento que tenga el paciente, o un ABC incluso.